Bienvenidos a este informativo en France 24, donde repasaremos los temas que marcarán la agenda mundial en este 2019. ¿Qué se espera que suceda en el mundo? Aquí se lo contamos. 2019 será un año decisivo para el Brexit. El 29 de marzo es la fecha límite para el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Hay opiniones divididas sobre si realmente es la mejor decisión para ese país. En France 24 les mostramos un panorama del futuro de Gran Bretaña luego de su salida del bloque comunitario. Los extremos políticos vuelven a estar presentes en América Latina con la llegada de los presidentes Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México. Analizamos qué le espera a esas naciones y al continente con esas nuevas administraciones. Cambios geopolíticos en Medio Oriente tras la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, las sanciones de Washington al gobierno iraní, la mayor influencia de Rusia y China en la región. Les mostramos un panorama completo de los posibles escenarios en el 2019. Empezamos este informativo con el Brexit. El 29 de marzo de 2019 será la fecha límite de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se acerca cada vez más y se hace más factible un Brexit sin acuerdo. Un escenario que tanto Londres como Bruselas han advertido que traerá severas consecuencias a la economía británica y a sus ciudadanos. Veamos cómo se verá afectada la población en términos de salud, educación o alimentación, entre otros factores. Un Brexit sin acuerdo significaría fuertes consecuencias en la vida de los británicos. Se prevé una caída de la libra esterlina del 25%, algo que aumentaría el precio de los productos importados y afectaría directamente el nivel adquisitivo de las familias, ya que el 50% de los alimentos consumidos en la isla provienen del extranjero. La salida del mercado único, que estandariza los aranceles en los países de la Unión, también impactaría la producción interna y las exportaciones. En términos de desempleo, el Banco de Inglaterra estima que subirá hasta un 7,5%. Sectores como el de las manufacturas y el automovilístico, importantes empleadores en el país, se verían fuertemente golpeados. Estas empresas podrían encontrar unos costos tan altos que podrían trasladar su producción a otros países en Europa, a China o a cualquier lugar. La educación no sería la excepción. El bloque suspenderá el presupuesto en investigación e innovación a las universidades británicas y el flujo de estudiantes y profesores extranjeros disminuiría. Creo que las universidades no se comunicaron lo suficiente con las comunidades para explicarles las ventajas de formar parte de la Unión Europea. Preocupan también las afectaciones al sistema sanitario, que depende en gran parte de profesionales de otros países europeos, y la escasez de medicamentos, productos principalmente importados. El sector financiero, que aporta al país un 11% en materia de impuestos, también se vería afectado. Para estas empresas, prestar servicios al resto del bloque se dificultaría tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esos efectos se verían reflejados en la economía británica a partir del 29 de marzo, fecha en que entra en vigor el Brexit. Y la polarización política en América Latina está haciéndose cada vez más visible. Los votantes eligen a sus líderes en rechazo al status quo y a las políticas tradicionales. La derecha triunfó en Brasil con Jair Bolsonaro y la izquierda en México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Obrador apuesta por un gobierno populista, pero a pesar de sus proyectos contrarios a las tendencias regionales y los dogmas de Washington, se vislumbra una buena relación con Estados Unidos. Por otro lado, Brasil podría cambiar drásticamente sus políticas internacionales, puntualmente con su país vecino en crisis, Venezuela. Sobre esto conversamos con Patricio Navia, analista político y profesor de estudios liberales de la Universidad de Nueva York. Bueno, el 2019 va a ser un año de bastante cambio en América Latina. Los dos principales países tienen nuevos gobiernos. El presidente Andrés Manuel López Obrador en México, que es un presidente de izquierda, el primer presidente de izquierda desde que hay democracia competitiva en México, y Jair Bolsonaro en Brasil, el primer presidente de derecha desde el retorno de la democracia en ese país. Ambos fueron electos porque la gente estaba descontenta, molesta con la dirección en la que iban sus países y eligieron un cambio más o menos radical hacia la izquierda en México y hacia la derecha en Brasil. Lo que esperamos es que ambos presidentes
busquen implementar esos programas y esas reformas que prometieron en campaña, y eso va a generar algo de tensión en sus países respectivos en la medida que Andrés Manuel López Obrador se corre a la izquierda y Jair Bolsonaro a la derecha en sus políticas. En ambos países hay mucha preocupación por el crimen, por la delincuencia, están desatadas, fundamentalmente en Brasil, aunque también hay bastante violencia asociada con el narcotráfico en México, y los dos países han crecido bastante menos que el promedio de la región, están bastante estancados, el desempleo está en niveles relativamente altos y los desafíos de estos gobiernos son desafíos complejos. En el resto de la región también va a haber problemas, pero ya que Brasil y México son las dos economías más importantes de la región y los dos países más grandes de la región, en la medida que a estos países les vaya bien, al resto de la región también le puede ir bien. Si a México y Brasil les va mal, entonces va a ser difícil que el resto de la región le vaya bien, porque los dos principales países, si tienen problemas, eso se extiende al resto de la región y la percepción en el mundo va a ser que América Latina está en problemas. El año entrante constituirá una nueva etapa en la redefinición de las relaciones de las fuerzas políticas en Medio Oriente. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a sus tropas de Siria podría consolidar el papel de otras potencias en la región, pero deja también un mapa cada vez más confuso. Trisagún Senoski nos cuenta más. De visita sorpresa en Irak, Donald Trump recordó a las tropas un fundamento de su política exterior. Estados Unidos no debería pelear por todas las naciones de la Tierra. El mandatario se esforzó en justificar su decisión de retirar a los 2.000 soldados estadounidenses presentes en Siria. En el terreno y ahora, las milicias kurdas pasan a manos del gobierno de Bashar al-Assad, aliadas de Washington en su lucha en contra del autodenominado Estado Islámico. Son consideradas terroristas por el vecino turco. Esta decisión llevará a una modificación de todos los equilibrios. Turquía atacará, lo cual pondrá fin a las operaciones en contra del Estado Islámico y parará la construcción de un sistema democrático. Turquía termina en el centro del juego geopolítico tras conocerse el retiro de Estados Unidos, cuya presencia en la región no se cuestiona por lo tanto. A raíz del drama sirio, Erdogan y sus homólogos ruso e iraní se impusieron como los inevitables interlocutores. Una coyuntura reforzada por el debilitamiento de Arabia Saudita a causa del asesinato del periodista Yamal Khashoggi y del fiasco de la intervención en Yemen. Israel, por su parte, dejó entender que no necesitará del visto bueno de nadie para imponer su autoridad en este nuevo escenario. Una postura que se manifestó con el bombardeo esporádico de supuestas posiciones de Teherán en Siria. Discreta pero atenta, China no se quedará atrás en este baile de potencias. En su mira está su proyecto de nueva ruta de la seda, que tiene a Medio Oriente como punto central. El 2019 marcará la realización de varios comicios clave que permitirán medir las tendencias regionales. Mientras en América Latina la tensión se agudizará en Bolivia y Argentina durante la votación para definir la jefatura de Estado, los países de la Unión Europea elegirán a un nuevo parlamento en plena alza de los nacionalismos. ¿Qué revelarán las urnas en 2019? En febrero los cubanos estarán llamados a pronunciarse sobre el proyecto de una nueva constitución, una propuesta que reconoce la propiedad privada al tiempo que mantiene el propósito comunista de la nación y elude la posibilidad del matrimonio igualitario. En marzo y abril, 5 años después de la revolución que provocó la ruptura con Rusia y el inicio de la guerra en el este del país, Ucrania elegirá un presidente. El actual mandatario, Petro Poroshenko, ha mantenido el suspenso sobre una eventual candidatura a su reelección, aunque según sus opositores, sus recientes posturas marciales contra Moscú habrían sido el arranque de su campaña. En el mismo continente, la Unión Europea renovará su parlamento en mayo. La ultraderecha liderada por el italiano Matteo Salvini estaría en camino de imponerse dentro de los 5 mayores grupos parlamentarios. En Argentina, en octubre, Mauricio Macri tratará de renovar la confianza de sus administrados pese a una crisis persistente a raíz de la cual su gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional un doble rescate. Los procesos judiciales que pesan encima de su antecesora y principal opositora, Cristina Fernández, podría facilitarle la tarea.
Por su parte, Evo Morales buscará también renovar su cargo tras una polémica enmienda constitucional que le abrió esta posibilidad y despertó a su oposición. Democracia casi de consenso. Mientras que, en Canadá, Justin Trudeau intentará ese mismo mes repetir la ventaja que había conseguido en 2015, al tiempo que su homólogo estadounidense ya se estará preparando para la batalla de su reelección. Más hechos que serán noticia durante 2019. Tras la renuncia de Brasil, Chile será el anfitrión de la próxima cumbre climática COP25. Más de 197 países se reunirán para evaluar los avances de los acuerdos ya alcanzados y pactar nuevas medidas para mitigar el cambio climático. La reunión anual del Foro Económico Mundial se realizará en enero en la ciudad suiza de Davos. Los principales líderes mundiales participarán en actividades para definir las agendas económicas globales, regionales y las industriales. El euro cumple 20 años. En enero de 2019 es la moneda actual de 19 de los actuales 28 Estados miembros de la Unión Europea y es la segunda más grande y negociada en el mercado cambiario después del dólar estadounidense. La ciudad siria de Alepo, una de las más golpeadas por la guerra y que durante años fue bastión de la rebelión contra el presidente Bashar al-Assad, empieza la difícil reconstrucción, que según expertos durará años, ya que hay muchas zonas de difícil acceso debido a sus estrechas calles y la falta de recursos. Y la tragedia de los rohingyas no tiene fin. Los cerca de 900.000 refugiados en Bangladesh no podrían regresar a sus hogares. Según una investigación de la agencia Reuters, el gobierno de Myanmar está tomando todas las medidas para que su éxodo sea permanente. El informe es de David González. El éxodo rohingya parece ser definitivo. Nuestro futuro es oscuro, no sabemos si podremos regresar o no. Si el gobierno nos devuelve nuestros derechos, podremos regresar. Según la última investigación de Reuters, basada en testimonios e imágenes satelitales, en las tierras de la minoría musulmana en Myanmar, ahora el gobierno tiene otros planes. Cientos de nuevas casas están siendo construidas en los pueblos donde los rohingya residían. Incluso las fuerzas de seguridad construyen instalaciones en esas zonas. Lo que la ONU definió una vez como limpieza étnica de manual parece irreversible. En esta foto vemos que donde estaban nuestras casas, las que ellos quemaron, ahora hay edificios. Aung San Suu Kyi dijo en agosto pasado que su país busca el regreso voluntario, seguro y con dignidad de los desplazados rohingya. Para la ACNUR, las condiciones del retorno son imposibles. Todo retorno de refugiados tiene que ser en condiciones de dignidad, seguridad y sobre la base que es voluntario. Una ofensiva militar del gobierno de Myanmar el año pasado causó el desplazamiento de 730.000 rohingyas, así como violaciones y asesinatos masivos. Para Myanmar fue la respuesta legítima al terrorismo de grupos subversivos, para la ONU un intento de genocidio. Lo cierto es que miles de refugiados rohingyas esperan en malas condiciones que su suerte se decida pronto. Y la migración hacia Europa, una buena parte proveniente de África, ha sido durante años un problema para los gobiernos de la región. A raíz de este flujo han llegado al poder gobiernos nacionalistas y populistas que rechazan acoger a estos ciudadanos en sus territorios, una problemática que ha mostrado la incapacidad de manejo de los gobiernos. Los populistas buscan apelar a la gente común que siente que sus preocupaciones han sido ignoradas por los partidos tradicionales. El populismo de derecha, que prevalece en el norte y el centro de Europa, ataca a las élites nacionalistas o muy conservadoras. Por su parte, el populismo de izquierda, más presente en el sur, se centra en el capitalismo y la globalización, atacando al llamado establishment. Y precisamente el drama migratorio se siente en América Latina. El éxodo centroamericano continuará el próximo año si persisten los problemas de seguridad y económicos que llevan a estas personas a huir de sus países. La preocupación de los expertos radica en que las millonarias ayudas, principalmente de Estados Unidos, para el desarrollo de los países como El Salvador, Guatemala y Honduras, se queden a cúpula de los gobiernos debido a los altos niveles de corrupción. Finalizamos este repaso de lo que nos espera en 2019 con deportes. Muchos serán los eventos deportivos que marcarán el año.
En France 24 hicimos una selección de los 3 más esperados por muchos y que usted no se debería perder. En Francia se jugará el Mundial de Fútbol Femenino del 7 de junio al 7 de julio. En Brasil se jugará la Copa América del 14 de junio al 7 de julio y finalmente en Perú se disputarán los Juegos Panamericanos del 26 de julio al 11 de agosto. Hasta aquí este informativo especial. Continúe con nuestra programación.